Por eso la barra puede ver a través de ellos. Transparente, opaco o translúcido. ¿Por qué se implementan leyes como la ley de la inclusión sin antes verificar o asegurarse de si los docentes están preparados verdaderamente para poder implementar esta ley? ¿De qué manera, desde el área médica de nuestro país, estamos visibilizando la forma de cómo mejorar la pesquisa temprana en nuestro país? ¿Cómo podemos mejorar la visibilización de las personas autistas que requieren mayores necesidades de apoyo? Estamos aquellos hablando de autistas que antiguamente en terminología se hablaba de autistas severos y autistas no verbales. ¡Clavo! ¿Y por qué aquí no pasa? Porque es opaco. ¿Cómo se entera uno de dónde hay un colegio con inclusión? ¿Dónde sí funciona la inclusión? Tengo la duda y la gran pregunta de saber si estas actividades en contacto con la naturaleza y relacionadas al deporte, en educación física, tienen algún efecto positivo o algún impacto en el aprendizaje de estos niños con diagnóstico TEA. Durante los años 40 se realizaron estudios a un grupo de niños que tenía dificultades para relacionarse socialmente. Sin embargo, eran eruditos en algunos temas específicos. Se les llamó los pequeños profesores. Con el tiempo, a esa condición se le conoció como síndrome de Asperger. Un síndrome de Asperger que hoy está incluido en una categoría mucho más amplia, que es el trastorno del espectro autista, el TEA. En Chile tenemos una ley TEA. ¿Qué es el TEA? ¿Qué lo causa? ¿Y por qué hay tanto diagnóstico actualmente? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Sobre trastorno del espectro autista, el TEA. Conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile con Amanda Céspedes, médica cirujana, neuropsiquiatra infanto-juvenil y presidenta de la Fundación Educacional Amanda. También con Sebastián Robert, médico cirujano, psiquiatra de adultos, jefe del equipo de trastornos del neurodesarrollo del adulto de la Clínica Universidad de los Andes. Esto es Hablemos de Chile. Bueno, muchas gracias a los dos por estar acá. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañan cada semana en Hablemos de Chile, este programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Amanda, Sebastián, estamos aquí para hablar del TEA. Entiendo que así se le llama. Ustedes nos corregirán porque es claramente un concepto que significa cosas que estamos recién aprendiendo en Chile. Trastorno del espectro autista. Amanda, ¿qué es? Es una condición. Cuando hablamos de condición, tratamos de diferenciar con enfermedad, porque muchas personas piensan que es una enfermedad. Entonces una mamá dice, mi hijo sufre TEA, como una enfermedad. Entonces es una condición del neurodesarrollo. Es un cerebro diferente. Es una condición evolutiva. Eso significa que va cambiando a medida que la persona va desarrollándose y creciendo. Lo va a acompañar toda la vida y es una condición todavía hoy día desconocida para el común de la población y que verdaderamente requiere que nos comprometamos todos con ellos. ¿Por qué? Porque son personas con derecho a todo, tienen pleno derecho a estar incluidos y todavía hoy día no lo están. Tenemos una ley, la ley de inclusión, pero esa ley está muy bien redactada, pero está en las palabras, pero en la realidad no lo está. Y escuchamos a una profesora que decía, ¿por qué no se ha capacitado suficientemente a los docentes? Efectivamente, ¿no? Mientras, por un lado, se trata de hacer inclusión escolar y que los niños que pertenecen al trastorno del espectro autista vayan a las escuelas porque tienen derecho a una educación de calidad. Por otro lado, los docentes y el personal de las escuelas no tiene suficiente capacitación. Claro, y eso pasa a nivel de espacios laborales también, porque algo que quedó plasmado en la presentación y en el video es que asociamos el TEA con niños, cuando en realidad hay adultos también. De hecho, esa es tu especialidad, ¿no es cierto? TEA adulto. Sebastián, entendemos también que es algo que está en desarrollo y en discusión científica, y por eso te voy a preguntar a ti si tú compartes la visión de Amanda respecto de que es una condición, no es una enfermedad, y entonces que nos expliques por qué se le llama trastorno. Bueno, eso también es un tema bien discutido, ¿eh? El concepto de trastorno del espectro autista es un concepto más bien nuevo.
de las últimas clasificaciones diagnósticas, y eso está visto desde un prisma bien específico que es de la salud. O sea, esas son las clasificaciones diagnósticas de la Organización Mundial de la Salud, de la Academia Americana de Psiquiatría. No es el único término que se ocupa y no es el único término que se ha ocupado, ni siquiera dentro de la psiquiatría propiamente tal. O sea, lo que ahora se llama trastorno del espectro autista no es lo mismo o no se define de la misma forma de lo que hace a lo mejor 50 años atrás se hablaba de autismo a secas, o trastorno autista, o síndrome de Asperger, o trastornos del desarrollo neurológico en globo. Pero una cosa a la que se puede hacer énfasis es que sí es un cuadro que tiene algunas características bien definidas, ¿ya? Y que están precisadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un cuadro que nosotros le ponemos el apellido de espectro, estamos asumiendo que dentro de la presentación hay muchas formas de mostrarse, ¿cierto? Distintos grados de severidad que pueden estar acompañados de alguna u otra complicación, y eso precisamente es lo que define dónde está una persona dentro del espectro, pero no necesariamente las características del autismo, que sí son una cosa en el fondo definida que tiene que ver con, por un lado, ¿cierto?, una dificultad social crónica, ¿sí?, y por otro lado una tendencia a la rigidez cognitiva o conductual también crónica. Ajá. Y que habitualmente genera dificultades en distintos ámbitos de la vida. Ya, perdón, pero desde ese punto de vista, ¿tú también consideras que entonces es una condición y no es una enfermedad? Aunque puede en algunos casos, cuando tú dices generar complicaciones, ¿puede estar asociado al desarrollo de enfermedades? Puede estar muy asociado al desarrollo de muchas enfermedades. Y muchas veces se vincula en su origen a enfermedades de otro tipo, a enfermedades neurológicas, enfermedades genéticas, que son conocidas. Ahora, lo que pasa es que el término trastorno en general tampoco es una definición muy precisa dentro de la medicina. ¿Y cuáles se están usando hoy día? Que tú decías, hay unos nuevos que se están usando para definir. O sea, se habla de condición del espectro autista, o se habla de autismo a secas, o se habla simplemente de espectro autista. El concepto trastorno es una palabra en realidad que tampoco se han preocupado mucho de la definición de la palabra trastorno, que se usó por mucho tiempo para definirse a los cuadros de origen psíquico o mental en general, en una forma como de diferenciarlo de las enfermedades médicas físicas. Perfecto. Y tú decías que el autismo es una cosa y el espectro autista es otra. Comparten algunos síntomas, pero no necesariamente todos. ¿Y eso es lo que define una condición? No, lo que estoy diciendo es que lo que actualmente nosotros llamamos como trastorno del espectro autista, en otras épocas se llamaba autismo. Y tenían unas características, pero hoy día se incluyen que no otras. son exactamente las mismas. Que no son exactamente las mismas. Perfecto. ¿Por qué está involucrada la ciencia médica entonces cuando nosotros hablamos de TEA? De hecho, están sentados ustedes acá, tú eres psiquiatra, tú eres neuropsiquiatra, y eso pareciera aún más entonces considerar esto como una enfermedad que necesita un tratamiento médico. Así es. A ver, en primer lugar, tenemos que pensar que muchos de los conceptos que empleamos en lenguaje español son traducidos del inglés. Y no siempre esas traducciones son tan precisas como a lo mejor lo pueden ser en inglés. Trastorno se traduce del inglés disorder. Y a lo mejor para ellos disorder es más preciso que para nosotros trastorno. Trastorno también tiene una connotación peyorativa, ¿no? Porque se habla de trastorno mental, ¿no? O sea, es un concepto que se usó por muchos años. Yo recuerdo un profesor del Valparaíso que me decía, doctora, ¿por qué no viene y le echa una miradita a todos los trastornaditos que tengo en el curso? ¿No? En fin, entonces los términos hay que precisarlos. Son términos útiles, pero necesitan una cierta precisión, ¿no? Perfecto. Y tú hablabas, Sebastián, que a veces puede generar enfermedades o puede estar asociado en su origen a enfermedades. ¿Qué es lo que causa que un cerebro tenga una condición distinta o una persona tenga una forma de ser distinta porque su cerebro funciona de una manera diferente? A ver, en el tema de las causas son más bien asociaciones, ¿sí? No necesariamente causas. Por ejemplo, nosotros conocemos actualmente que hay una gran cantidad de cuadros genéticos que tienen asociación con el autismo, pero no conocemos un cuadro genético que en el 100% de los casos cause autismo.
o que todos los pacientes que tienen autismo tengan un cuadro genético a la base. Entonces, no es una cosa que vaya uno a uno. Hay asociación entre las dos cosas, pero no necesariamente una causalidad, ¿sí? Y lo otro es que también hay una relación, al menos estadística, entre el trastorno del espectro autista y la aparición de otros cuadros físicos y también de la esfera de la psiquiatría. ¿Cómo cuáles? Depresión, cuadros ansiosos, psicosis, ¿cierto? Derechamente también cuadros como la esquizofrenia. Uno ha podido evaluar, ¿cierto? Estudios poblacionales demuestran que ese tipo de cuadros se presentan con más frecuencia entre la gente con autismo que entre la gente sin autismo. Ya, pero no se sabe si el autismo los genera o si al revés esos cuadros generan autismo. No se sabe si los genera el autismo, pero probablemente tenga que ver con una asociación. O sea, uno puede entender que las dificultades asociadas a tener limitaciones en la forma de comprender el lenguaje social para una persona donde lo social está involucrado en todo lo que hacemos, es muy difícil pensar que eso no va a generar ansiedad, que no puede producir depresión o que no te va a afectar emocionalmente de ninguna forma. Perfecto. Queremos hablar del diagnóstico porque además tú dices que se puede mezclar incluso, y yo les escuchaba en una conversación también que vamos a poner sobre la mesa, de los diagnósticos equivocados precisamente, porque hay otros rasgos o condiciones de la salud mental asociadas, ¿no es cierto? O incluso enfermedades de la salud mental asociadas. Entonces, quiero que hablemos del diagnóstico, pero para eso primero necesitamos entender desde dónde hasta dónde va el espectro. Amanda. Correcto. Bueno, tenemos que entender el concepto de espectro. Es algo que cubre un continuo, ¿no? Es como cuando uno dice antibiótico de amplio espectro, ¿no? Que va a cubrir muchas diversas variedades de bacterias, de gérmenes. Acá también. Esto es un continuo que comienza en una diferencia sustantiva con el funcionamiento habitual dentro de la norma, que es lo que se llama el cerebro neurotípico. ¿No? Comienza con un cerebro que da señales de ser un cerebro diferente. Y esto se extiende hasta condiciones muy severas, como decía mi colega, que tienen una directa relación con enfermedades y con enfermedades severas. Entonces, este continuo es de límites en cierta medida imprecisos. Y tenemos, por ejemplo, personas que teniendo un funcionamiento mental, intelectual, social, emocional, muy similar al de las personas neurotípicas, hay 3 o 4 ámbitos en los cuales funciona como si fuera del espectro autista. ¿Y esos ámbitos se repiten o son distintos en cada persona? No, son diferentes. Son diferentes. Hay algunos que probablemente son más frecuentes, ¿no? Como por ejemplo, no mirar al interlocutor, desviar la mirada, o la defensa táctil, que les molesta cuando los tocan, en fin. Pero no califican para ser considerados dentro del espectro autista. Y este grupo que está en este límite, en el límite del continuo, es muy interesante porque es el que induce mayor cantidad de errores diagnósticos y de sobrediagnósticos. Hoy día tenemos un protocolo, ¿no? Que es sintomático, ¿no? Que yo tengo bastante siempre temor de estos protocolos que van punteando solamente síntomas. Que se llama ADOS. El test ADOS. ADOS, claro. Y que, a mi juicio, contribuye a una gran cantidad de sobrediagnósticos, sobre todo en niños. Porque muchas veces, para poder evaluar a un niño, sobre todo si es pequeño, se requiere que el evaluador establezca un vínculo con el niño. Y eso a veces no pasa, ¿no? El niño entra a la oficina donde va a ser evaluado y el evaluador comienza a hacerle preguntas y el niño está muy inhibido, muy atemorizado. E indudablemente eso puede dar pie a inducir a un error. Claro. Muchas gracias, Ignacio, por sumarte a esta conversación. Además, tú participaste efectivamente en la mesa técnica de la ley TEA, de la discusión de la ley TEA que se promulgó el año pasado en el país. Vamos a conversar de cómo va esa implementación, que además se relaciona mucho con las preguntas que ustedes vieron también al inicio, ¿no es cierto?, en la introducción de los profesores o profesoras en colegios que decían, ¿por qué hacen esto si no nos preparan a nosotros? Bueno, pero ahora veníamos del diagnóstico. Esa conversación había quedado pendiente y quiero que escuchemos la experiencia de una académica
de la Universidad Católica, académica del Instituto de Éticas Aplicadas, diagnosticada con autismo a los 30 años. Escuchemos su experiencia. Gabriela Arriagada, por favor, miren. Tienes demasiadas habilidades cognitivas, no puedes ser autista. Tienes capacidades físicas desarrolladas, puedes funcionar sola, no puedes ser autista. Me decían que tenía ansiedad, que tenía síndrome obsesivo compulsivo y una serie de otras cosas que son manifestaciones de lo que es ser autista, pero debido a la falta de formación en nuestro país, en el personal de salud y también del conocimiento y la mitificación que hay sobre el autismo, usualmente se pensaba que era una enfermedad, por así decirlo, un trastorno que solo sufrían hombres, que usualmente se veía de manera no verbal y que todo el espectro que ahora conocemos, que es el autismo, en realidad no estaba tipificado. Y por eso me costó tanto conseguir el diagnóstico que tengo hoy en día, que es de autismo con doble excepcionalidad. Es decir, tengo ciertas capacidades cognitivas que enmascaran mi autismo, lo que significa que me veo demasiado competente para los mitos que existían sobre el autismo anteriormente. Bueno, a Gabriela nos contaba que el diagnóstico había llegado tras una conversación con su profesor en Estados Unidos, que también tenía autismo, donde ella se capacitó, hizo alguno de sus posgrados y efectivamente en ese espacio fue que se le recomendó investigar sobre el autismo que pudiera ella tener, ¿no es cierto? Y tiene que ver un poco con lo que tú señalabas también, Amanda, como rasgos desde que está muy cerca una persona que pareciera muy normal o muy funcional hasta los rasgos más severos. Ignacio, a propósito de eso, y ella hablaba de los mitos, hay mucha mitología. Cuando tú además asesoraste en la mesa técnica, me imagino que en el Congreso fue un espacio también para darse cuenta de los mitos en torno al autismo. ¿Cuáles son aquellos más frecuentes? O sea, mitos como a nivel popular son el tema de las vacunas primero, que de alguna manera hay gente que plantea que ya está desmitificado eso, que el autismo podría ser causado por vacunas. Que está desmitificado eso. Claro, porque tiene un montón de causas, entre ellas hereditarias. Otro mito en general es que el autismo puede de alguna manera curarse, que es un poco lo que se estaba hablando hace un rato. Se plantea como desde una mirada muy médica desde el punto de vista del trastorno, y no se ve que también es una condición que de alguna manera, más que requerir de una cura, requiere también de ciertos apoyos y de una digamos, acciones de parte de la sociedad que acepten de alguna manera a personas con esta condición, con estas características distintas. Perfecto. Sebastián, a los 30 años se le diagnosticó trastorno espectro autista. Tú eres experto en TEA adulto, de hecho a eso te estás dedicando clínicamente. ¿Por qué una persona, y aquí quiero preguntarlo, no desde nosotros que estamos observando, siendo además cualquiera de nosotros capaz que efectivamente nos encontremos dentro del rango, ¿no es cierto?, sin saberlo, desde una persona que decide asistir a un especialista, ¿por qué lo hace cuando es adulto? A ver, yo te diría que poder pesquisar o diagnosticar por primera vez el autismo en personas adultas es particularmente desafiante. ¿Ya? Como nosotros estamos hablando de un cuadro que se relaciona con el desarrollo neurológico, una de las características principales que tiene es que se mantiene presente a lo largo de la vida, ¿cierto? O sea, una persona no empieza a presentar los síntomas del autismo a los 30 años, ¿cierto? Y probablemente eso explique la experiencia que estamos escuchando de una persona que pasa por otros diagnósticos donde efectivamente está teniendo una dificultad, pero que no está logrando ser pesquisada por los profesionales que la atienden. Pero que nosotros tenemos que ser capaces de rastrearlo hasta los primeros años de vida. Y eso probablemente sea lo que hace más difícil hacer el diagnóstico en los adultos, porque cuando uno hace el diagnóstico en los niños, uno está siendo testigo presencial del presente de las alteraciones que está presentando ese niño. En el adulto ya puede haber llegado a una etapa donde logró desarrollar ciertas herramientas para poder suplir ciertas dificultades, y tenemos que empezar a explorar la historia antigua, que depende de la memoria, de que haya terceras personas que puedan verificar, ¿cierto?, la información, muchas veces los padres, los profesores, informes escolares, que mientras mayores son las personas, más difícil es obtener esa información. Perdón, Sebastián, y a propósito de lo que yo les contaba, ¿no es cierto?, esta conversación interesante que ustedes estaban teniendo fuera de pantalla, ¿qué es lo que pasa con una persona que ha recibido diagnósticos equivocados?
¿esa también es una de las razones por las que llega alguien, por ejemplo, a un especialista en TEA adulto? También, yo te diría que muchas veces son personas que buscan segundas opiniones porque ciertos diagnósticos o ciertos tratamientos no han logrado tener la efectividad o tener en el fondo una respuesta que ayude a la persona a resolver los problemas que está teniendo. ¿Y cuáles son esos diagnósticos que más comúnmente se confunden con el autismo? Yo te diría que probablemente van en la línea de lo que menciona esta persona, cuadros depresivos o del ánimo, cuadros ansiosos, cuadros obsesivos como el trastorno obsesivo compulsivo. Depende mucho también de la presentación del caso. Ya como estamos hablando de un espectro, ¿cierto? Yo te diría que es una cosa que estábamos conversando, ¿cierto?, con Amanda, que probablemente la dificultad diagnóstica mayor está en los extremos del espectro, ¿cierto? Claro. Un cuadro del rango medio es relativamente estable y no hay mucha diferencia, ¿cierto?, a nivel de países, continentes, etcétera. Pero en los extremos está la gran dificultad. Por ejemplo, en una persona que tiene mucha dificultad o derechamente hay ausencia de lenguaje, ¿cómo uno evalúa la dificultad social en una persona que tiene limitaciones de lenguaje? Y dónde uno pone el corte de cuando las cosas son explicables por el problema de lenguaje o un tema cognitivo y cuando ya derechamente son explicables por un tema autista adicional. Mientras más profunda es la dificultad, más difícil es hacer esa disquisición. Perfecto. En el otro extremo, las personas que son mucho más funcionales, como este caso, empieza a pasar que la gente ya deja de ver el síntoma o el problema porque el funcionamiento lo esconde. Entonces, Perfecto. claro, comentarios de este tipo. Interesante la forma en que lo plantea. No eres lo suficientemente incompetente como para recibir el diagnóstico de un cuadro autista. Perfecto. Y en Así ese es. sentido, Amanda, por ejemplo, para una familia, ¿cuándo y por qué debiera asistir a un especialista en trastorno de espectro autista? Claro, yo observaba en algún momento, tú usaste una frase que creo que es necesario aclararla, ¿no? Por favor. No es lo suficientemente normal. Nosotros decimos la normalidad no existe. Todos tenemos un cerebro en nuestro interior y estos cerebros tienen una multiplicidad de organizaciones funcionales y de expresiones que nos hacen ser muy típicos, relativamente típicos, más bien atípicos y muy atípicos, ¿no? Es decir, en el fondo estamos hablando de un cerebro diferente. Ahora, los padres comienzan a darse cuenta de que tienen un niño diferente, especialmente cuando ese niño no es hijo único. No, porque no tienen punto de comparación. Pero si tienen punto de comparación, empiezan a darse cuenta que este niño no está siguiendo la trayectoria de desarrollo que es esperable. Y eso es que está dentro de la norma. Dentro de la norma decimos, esperamos que esto ocurra y esto va a ocurrir. Entonces, no está ocurriendo. Y ese es un momento en el cual se empiezan a preocupar. Ahora, Perdón, sí. ¿Y dentro de qué ámbitos? ¿Lenguaje, exacto, a eso social? iba, claro, a eso iba. ¿En qué ámbitos? Especialmente en el ámbito de la interacción con otros, eso es clave, en el ámbito del lenguaje, y el lenguaje es un código de la comunicación. La comunicación es mucho más amplia. En la comunicación humana distinguimos, por ejemplo, la empatía, la capacidad de leer la mente del otro, qué está pensando, qué intenciones tiene, la capacidad de leer el contexto y ajustar la conducta al contexto, etcétera, etcétera. En esos ámbitos, los padres, la familia se da cuenta que el niño no está funcionando. Si lo lleva al jardín, en el jardín corroboran estas observaciones que han hecho los padres. Y allí tenemos en los niños pequeños un aspecto que es clave, que a mí me gustaría destacarlo y que es lo que se denomina desregulación emocional. La mayoría de los niños que presentan características autísticas presentan una enorme dificultad en la regulación de sus emociones. La regulación emocional en los niños dentro de la norma tiene un plazo, tiene que ocurrir, si las cosas se dan bien, entre los 2 y los 5 años de edad. ¿Y cuál es la señal que tenemos? La pataleta. O sea, el niño después de los 5 años hace muchas menos pataletas, en la medida que las condiciones ambientales sean favorables, indudablemente. Acá no, acá las pataletas son muy frecuentes y son además muy intensas, alcanzando un nivel que se denomina catastrófico, en que el niño bota todo, agarra puntapiés a las personas, grita, muerde, etcétera, etcétera. Perdón, ¿esa es una característica del trastorno espectro autista de un niño TEA o es una posibilidad porque pudiera deberse a otras causas?
la desregulación emocional se ve en muchas otras situaciones. Se van juntando síntomas, claro, observación. Eso, más las dificultades de comunicación, en fin. Ahora, ahí yo quisiera hacer una observación, y es que la desregulación emocional va aminorándose y va atenuándose a medida que el niño va creciendo, sobre todo cuando las medidas de apoyo han sido adecuadas. Entonces, tener una persona autista de 30 años que se desregula por cualquier motivo y hace una rabieta espectacular, eso ya no es lo habitual. Y eso a mí, por ejemplo, me lleva a cuestionar esta clasificación que se hace del autismo en niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, en que se dice que el nivel 3 sería el autismo severo, que requiere muchas medidas de apoyo y que tiene muchas características autísticas, mientras que el nivel 1 tiene muy pocas características autísticas, pero que lo limitan. ¿Por qué lo cuestiono? Porque los niños crecen, se desarrollan, ¿no? Se van enriqueciendo, van floreciendo, como digo yo. Y a medida que van creciendo, autistas o no autistas, van adquiriendo habilidades que los pueden hacer pasar de nivel. Por ejemplo, casi todos los niños TEA diagnosticados en un jardín infantil son diagnosticados como TEA nivel 3, porque tienen dificultades importantes de lenguaje, de comunicación y de regulación emocional, y además una característica que es la disfunción sensorial. Pero si tomamos a este niño a los 15 años, probablemente lo vamos a ver en un nivel 2 o incluso en un nivel 1, ¿no? Esto es evolutivo, por eso es tan importante, y ahí entramos en el tema de las medidas de apoyo. Perdón, específicamente si nos puede explicar bien el término disfunción sensorial. Disfunción sensorial es una dificultad que tiene el cerebro para separar, integrar y elaborar la información sensorial que le está llegando. Nosotros estamos permanentemente siendo bombardeados de información sensorial. Ahora, el 70-80% de esa información sensorial, nuestro cerebro la ignora porque no la considera relevante. Y el resto pasa por decir así, por un tamizaje, y llega a la corteza cerebral, y en la corteza cerebral es integrado, elaborado de manera, pudiéramos decir, adaptativa. Por ejemplo, yo me vestí en la mañana, claro, y a lo mejor me disgustó un poquito la textura de la blusa, pero ya a la hora ya mi cerebro estaba habituado a esta información sensorial. La disfunción sensorial se refiere a que no se integra adecuadamente esta información sensorial o se integra de manera muy inadecuada. Por ejemplo, la hiperaudición. Muchos niños autistas que están siempre así, ¿no? Es porque están recibiendo una información auditiva. Perfecto. Quedó esta conversación a partir de la disfunción sensorial, ¿no es cierto? Sebastián, tú querías decir algo sobre eso que era importante, y también lo incorporamos con la idea de la rigidez, que pasa por un carril distinto, aunque podrían tener una raíz común, por favor. Así es. No es lo mismo. En el fondo, la rigidez cognitiva, que es uno de los elementos que caracteriza el cuadro del autismo, tiene que ver con esa poca flexibilidad para poder cambiar los procesos mentales que una persona está teniendo en el día a día. En lo más simple, es como si estoy pensando una idea y de repente alguien me da una opinión distinta, yo podría cambiar la opinión. Por ejemplo, eso es una forma de flexibilidad. Entonces, cuando uno tiene problemas relacionados a la flexibilidad cognitiva, la rigidez cognitiva, que es una característica esencial del autismo, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que la persona muchas veces tiene dificultades para poder dejar de lado o dejar de perseverar en un pensamiento o en una conducta. Y eso es lo que los lleva habitualmente a, por ejemplo, tener problemas en la convivencia social o abocarse a tareas repetitivas. Por ejemplo, en el lenguaje se ve también que ellos tienden a tener muchos temas de conversación que son súper obsesivos, como son repetitivos. Por ejemplo, si les gusta, no sé, los Transformers, el joven, el niño va a estar constantemente hablando de eso, y cuando uno trata de hablarles de otro tema o decirle, ya, pero cuéntame qué hiciste ayer o qué sé yo, vuelven a introducir el tema y es un poco desgastador, porque en el fondo, claro, estos intereses se manifiestan en niños como con mejor rendimiento cognitivo, más en las ideas. Pero, por ejemplo, en niños que ya tienen un rendimiento más tipo nivel 2, según el DSM-5, o sea que no tienen tanto lenguaje, es, por ejemplo, en actividades. Por ejemplo, yo además soy papá de una niña con autismo. A mí me pasa que Amelia, que es mi hija, ella
más o menos nivel 2 dentro del espectro, y ella, por ejemplo, le encanta alinear los peluches, toma los duendes mágicos, los alinea y les habla y los pone en cierto orden, y yo los vuelvo a poner, y como que si yo trato, por ejemplo, de cambiar el juguete, ella vuelve a ponerlos en el mismo orden y juega de la misma manera. Ya, a propósito de que tú me dices que eres papá de una niña con espectro autista, yo dejaba puesta la pregunta, pero antes de eso, aclarar también una idea que quedó dando vuelta aquí en comerciales, que tener difusión sensorial no necesariamente significa que una persona tenga TEA, porque se comparte diagnóstico, por ejemplo, con el déficit atencional, o son cosas que se pueden mezclar, y por eso es tan necesario hacer como un seguimiento e ir a especialistas, que además voy a pedir al final del programa también, ¿qué tipo de especialistas entonces son los que hay que...? Lo que dices es así, porque también pasa que no todas las personas que tienen autismo tienen este problema sensorial, por lo tanto también puede inducir a error hacer el diagnóstico solamente en base a ese problema. Perfecto. Ahora, yo les planteaba la siguiente pregunta, que es sobre todo cuando se habla de una condición y hay tendencias además de crianza distintas, ¿por qué una familia debiera recurrir, por ejemplo, o cuándo una familia debe recurrir a especialistas médicos para entonces avanzar en un tratamiento? Si es una forma de ser, ¿por qué hay que quizás acompañar con un tratamiento? Porque pese a ser una forma de ser, igual genera dificultades como, o sea, el sujeto obviamente su interés restringido, sus problemas sociales, sus problemas sensoriales le van a traer problemas en la interacción con los demás, a nivel personal en la realización de sus intereses propios. Por lo tanto, claro, por eso se plantea que el autismo es una condición que puede generar discapacidad, pero no es una discapacidad en sí. Ahora, en la gran mayoría de los casos, las personas con autismo tienden a sentir, por ejemplo, molestia con ciertos rasgos y dicen, me gustaría tener más amigos, me gustaría tener pareja, o niños pequeños, por ejemplo, me gustaría que los demás niños jugaran conmigo y no me vieran como el bicho raro. O sea, es para acompañar esos procesos que son una molestia para la persona que tiene autismo, entiendo. Porque quiero saber cuál es el límite, Amanda. Y hay otro motivo muy importante. El diagnóstico temprano debe ocurrir, es una necesidad que frente a la sospecha haya un diagnóstico adecuado y ojalá lo más temprano posible. Estamos hablando de niños menores de 4 años de edad. ¿Por qué razón? Porque la plasticidad cerebral, vale decir, la capacidad que tiene el cerebro de transformarse a sí mismo por influencias externas, es máxima los primeros 5 años de la vida. Es 3 veces a 4 veces más alta que después de los 5 años de edad. Entonces, un diagnóstico temprano y medidas de apoyo adecuadas, porque no basta con el ponerle una etiqueta, un rótulo, sino que ofrecerle medidas de apoyo adecuadas, eso puede hacer un cambio significativo en la vida de ese niño. Y quisiera ahí agregar solamente que mucho de lo que se considera discapacidad de la persona autista deriva del ambiente, lo que se denominan las barreras que le pone el ambiente a la plena realización personal, social, emocional de ese niño, de ese adulto. Claro, y por eso yo preguntaba cuáles son los límites para empujar a un niño o niña que tiene este diagnóstico, o cuando la familia tiene que decir, es así y el problema es la sociedad. Ahora, el espectro, me imagino que tiene tantos tratamientos como diferentes cerebros hay, pero ¿cuáles son los más comunes? Depende. Yo diría que depende mucho de las necesidades de cada caso, ¿ya? En mi caso en particular, que yo me dedico a ver personas adultas, donde efectivamente la neuroplasticidad ha bajado mucho, no todos los tratamientos tienen la misma efectividad cuando uno los aplica en la adultez que en la infancia temprana, ¿cierto? Terapias fonoaudiológicas, por ejemplo, tienen menos impacto en general que en los niños pequeños. Pero va a depender mucho de la necesidad de cada caso. Por ejemplo, hay personas que basta con un adecuado perfil sensorial para poder ver qué tipo de problemas sociales sensoriales son los que más tienen y darles algunas herramientas para adaptarse a esas situaciones, y puede ser que eso pueda bastar. O puede llegar al extremo de, además de un cuadro autista, presentar otras enfermedades u otras patologías que requieren tratamiento médico para que la persona también pueda desenvolverse. Por ejemplo, estamos hablando de psicología, por ejemplo, psicoeducativa, cognitiva, y por otro lado los tratamientos farmacológicos, quizá en algunos casos. A veces es necesario las dos cosas, sí, efectivamente. Cuando una persona tiene un cuadro depresivo, ¿cierto?
uno debiese tratarlo igual como uno trataría una depresión en una persona que no tiene autismo, lo que puede incluir terapia psicológica o en algunos casos terapia farmacológica. Pero probablemente ese tratamiento va a tener que tener algunas adaptaciones a la persona que tiene un cuadro autista. Perfecto, Ignacio. Un comentario que toda la razón, que en general fonoaudiología se tiende a centrar mucho, como dice la doctora Césped, en los primeros años por tema de neuroplasticidad, pero el tema ha ido cambiando un poco en los años. De hecho, yo comentar que en la ley, en la mesa del MinSal de la ley GES, que todavía no se ha aprobado, pero está en eso, tengo entendido, hubo una pelea bien grande respecto a cuál era el rol de los profesionales de la rehabilitación, por ejemplo, en el área de adultos. En un momento yo escuché que decían que no, que el fonoaudiólogo no, y eso la verdad que ha ido cambiando, o sea, porque el adulto también tiene necesidad desde el punto de vista de la comunicación social. A mí me ha pasado como fonoaudiólogo que me están muchas personas de 25, 30 años me están pidiendo ayuda un poco para el tema justamente de mejorar las habilidades pragmáticas, mejorar comunicación social, porque justamente ¿Qué son habilidades pragmáticas, perdón? Habilidades pragmáticas tienen que ver, como había dicho el doctor, son el uso del lenguaje en términos de yo, donde hablo en un contexto, de alguna manera, hablar como respetando el contexto. Por ejemplo, aquí estamos hablando del autismo, de todas las variaciones que tiene el tema. Si yo me pongo a hablar, no sé, de un partido de fútbol, es sumamente inadecuado. O si yo hablo, por ejemplo, te empiezo a hablar cosas, por ejemplo, que tú no conoces porque no nos conocemos nosotros previamente y no tenemos conocimiento compartido. Esos son problemas pragmáticos, o sea, problemas en el uso de la conversación. También puede que ver con problemas en la comunicación no verbal. Por ejemplo, las personas autistas tienden a tener menos expresión facial, tienden a tener una prosodia un poco más plana, tienden a utilizar un poco menos gestos. En general tienen un discurso un poco más plano y eso obviamente a ellos les genera un tremendo problema a la hora de querer establecer relaciones con los demás. O sea, estamos hablando de profesionales no médicos, sino que fonoaudiología, terapias ocupacionales y otro tipo de profesionales que, mi pregunta es, ¿están incluidos en la ley TEA? Nosotros tenemos desde el año pasado una ley TEA sin conocer mucho todavía del trastorno de espectro autista. ¿Cuáles son las bondades que tiene la ley TEA y, por otro lado, a tu juicio, ¿cuáles son las dificultades que ha presentado en este año? O sea, yo obviamente no hablo, digamos, como alguien que participó en mesas del MinSal y en mesas del tema del GES. No soy representante del ministerio ni mucho menos. No sé exactamente qué están ahora, pero yo tengo entendido que primero, hace poco se lanzó un protocolo de alguna manera de manejo de personas con TEA en los servicios de salud, que me parece súper interesante. Respecto a que plantea la necesidad que profesionales, asistentes de la salud que trabajan en el sistema público o privado tienen que tener capacitación sobre el tema, porque en general eso no está siempre. El tema de la ley GES, yo diría que se terminaron las reuniones de conversar recién en enero de este año. Por lo tanto, yo creo que, claro, es algo que está de alguna manera en proceso y también hay todo un tema que está en proceso, que es capacitación también a personal en la red pública un poco, respecto a manejo también del TEA. Y yo creo que la gran deuda que tiene la ley ahora, que de alguna manera ha generado bastante como inquietud en las comunidades autistas, es el tema de los centros de atención. Porque claro, la atención de niño autista es cara. Yo lo digo como papá también de niño autista. Es caro el tener terapeuta ocupacional, el tener fonoaudiólogo 1 o 2 veces a la semana, el tener la atención con el médico, el control que es necesario. Los medicamentos son bastante caros también. Y ahí un poco se supone que dentro de la ley, no se supone, sino que la ley indica que tienen que haber centros, tienen que haber por cada ciertas comunas o asociados con CEFAM, donde va a haber una atención que va a ser gratuita. Y eso todavía, claro, por temas diversos no se ha implementado y eso de alguna manera yo creo que es la cosa mala. ¿Qué es lo que pasa con algunas leyes que tienen buenas intenciones, pero sin recursos todavía para poder efectivamente llegar a la implementación total? Les voy a pedir que para el término del programa, de este capítulo, por favor, pongamos esa conversación sobre la mesa. Primero, para ti, Amanda, el tema de la ley TEA era fundamental. Sí, la ley TEA, a mi gusto, está muy bien redactada. Es muy amplia, muy abarcativa, considera todos los aspectos y está redactada de manera tal que es muy fácilmente entendible por distintas personas. Pero eso es
teoría, son palabras y son palabras hermosas. Tenemos que llevarlo a la práctica y tenemos que ponernos plazos para poder llevarlo a la práctica. Y esto tiene que ver con educación de la comunidad. Y esta educación de la comunidad no se está haciendo. Debe ser una educación continua, una formación continua de todos los actores sociales que participan en la sociedad. Y pongo un ejemplo. En relación a un llamado que recibo de una directora de un colegio y me dice, nos ha llegado una gran cantidad de niños TEA y queremos que venga a capacitarlos. Tengo presupuesto para una charla de 45 minutos. Claro. Eso no es capacitación. Perfecto. Ignacio, tu mensaje final. Ya, bueno, mi mensaje es que, bueno, el autismo en general es una condición súper heterogénea y yo creo que no hay que invisibilizar a este 30% de personas autistas que no tienen escasa o nulo lenguaje verbal y que por lo mismo necesitan utilizar sistemas alternativos de comunicación, uso de gestos, uso de imágenes, dispositivos electrónicos. Son gente que además tiene... posiblemente no vaya a poder acceder a la educación superior, muchos están en educación especial, van a tener que estar en supervisión con su familia o en residencia y tienen un montón de limitaciones cognitivas que también más aún los, digamos, coartan o limitan sus posibilidades de participación a nivel social. Perfecto. Y tú decías que eso es clave. Eso es muy importante porque uno no puede concentrarse, ¿cierto?, en lo que sobre todo aparece en los medios cada vez de forma más frecuente en el último tiempo, que es ese grupo, ¿cierto?, de personas, muchas veces concentrado en población femenina, de gente que clásicamente no recibía el diagnóstico porque tienen un funcionamiento más alto o porque tienen más capacidades, que está bien, efectivamente ese grupo de personas existe, pero son un porcentaje relativamente minoritario dentro del trastorno del espectro autista, que a veces hace olvidar todo el otro grupo, ¿sí?, que a lo mejor no se mueve tanto en los medios, que a lo mejor no tiene tanta representación por parte de las asociaciones o los activistas. Y eso es muy importante porque no toda dificultad social es autismo, y hacer el diagnóstico a la ligera nos ha llevado a un problema muy grave de sobrediagnóstico, que es fundamental. Nosotros no podemos hacer el diagnóstico en base a un test aislado, en base a un síntoma aislado, en base a una persona que no responde a tratamientos para otras cosas, porque eso no es sinónimo de autismo. Y si nosotros lo empezamos a considerar así, vamos a tener un problema gigantesco, porque finalmente vamos a tener una ley TEA que busca en el fondo proporcionar apoyos a las personas, pero que finalmente no sabemos de qué grupo de personas estamos hablando, ni cuáles son los límites que lo definen. Justamente. Entonces, no hay que olvidar que el cuadro autista es cierto, es un cuadro que ha mutado en el tiempo, pero que tiene criterios bien definidos, que el diagnóstico incluye tomar una historia del desarrollo y que no se hace con un test. Y Amanda, finalmente, la recomendación para las familias, ¿a quién asistir? ¿A dónde recurrir si hay dudas sobre una posibilidad de diagnóstico TEA? Yo siempre defiendo al equipo. No, esto no es un diagnóstico, no es privativo de una sola persona. Los especialistas debemos trabajar con equipo. Para mí, como neuropsiquiatra infantil, la presencia del fonoaudiólogo, la fonoaudióloga, ha sido fundamental. Y muchas veces yo decía, partamos por el fonoaudiólogo y después lo veo yo. No, el equipo es clave. Y tiene que ser un equipo preparado, experto, porque hay muchos equipos que dicen que están preparados, pero no tienen la experticia que esta situación tan compleja requiere. Claro, y bueno, y ahí entonces volvemos a lo que tú mencionabas, Ignacio. Los recursos para que los centros de salud, efectivamente, ya que trabajar con un equipo es caro, porque terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, el médico psiquiatra o la médico psiquiatra, en fin, es difícil para cualquier familia. Que se puede implementar y que haya recursos para preparar a los centros de salud es fundamental. Yo quería agregar solo algo. Por ejemplo, en esto, las salas de integración sensorial para primera infancia son claves, son fundamentales y no existen. Perfecto, muchas gracias a los tres, Amanda, Sebastián, Ignacio, por esta conversación tan importante para educarnos sobre un tema que es clave y que además está afectando efectivamente a muchas personas y a muchas familias. Esperemos, como siempre, que les haya gustado este capítulo. Ya saben, lo pueden encontrar en las plataformas de Media UC. Estamos también en la señal 2 de Tele 13 y, por supuesto, en Canal 13 Cable. Nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile. Gracias. Muchas gracias a los...